La Semarnat finalmente ha dicho que en julio próximo va a anunciar un paquete de acciones, un paquete de medidas sobre o contra para tratar de regular, de controlar la contaminación, la emisión de contaminantes en la Ciudad de México. Pero ¿quién va a ser finalmente el responsable del medio ambiente en la ciudad? ¿Va a ser el gobierno federal? ¿Es el gobierno de la ciudad? ¿Será la Comisión Metropolitana? La pregunta no es menor, porque a la hora que tengamos que pedir rendición de cuentas hay que saber muy bien quién y cómo se van a tomar estas medidas, o si van a ser incluso en coordinación. Gracias por estar con nosotros, soy José Buendía. Arrancamos con opiniones encontradas, este programa en el que todas las ideas se pueden discutir siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos para contextualizar el debate y venimos aquí a nuestra mesa a tener nuestra discusión de todos los días. Le dejo mi Twitter para que me mande sus comentarios, José Buendía MX, y volvemos después de que vea usted este reportaje en un segundo aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy. El destino parece haber alcanzado a la Ciudad de México en el tema de la contaminación ambiental, a pesar de que desde hace un par de décadas tiene programas para controlarla, como el Hoy No Circula. La mayor restricción del uso del automóvil con la aplicación pareja del programa otra vez ha sido la respuesta ante las contingencias de las últimas semanas, aunque es insuficiente para corregir el problema. Esta fue una medida planeada para incentivar la renovación del parque vehicular, que sin embargo ha crecido de manera importante en los últimos años. Esto mientras se desarrolló infraestructura para el automóvil y se postergó la expansión del transporte público. Diversos especialistas han reclamado que el actual gobierno bajó de prioridad la política medioambiental y que ahora la medida de emergencia de reforzar el Hoy No Circula no da para vivir en una situación extraordinaria de 3 meses. El gobierno de la Ciudad de México también ha pedido a los industriales reducir en 40% sus emisiones y regular el tránsito de transporte foráneo en la capital del país, al advertir que la polución hace tanto daño como el tabaquismo y por tanto hay un problema de salud pública. ¿Cuáles son las acciones de fondo contra la contaminación? ¿Estamos a tiempo de tomarlas? ¿Cuál es su costo y de dónde saldrá el dinero? Posiciones. 1. El programa Hoy No Circula no es la única solución para mejorar la calidad del aire, reconoció el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Ha alertado que la Ciudad de México vive una situación de emergencia por los altos niveles de contaminación y planteó que el gobierno federal no puede dejar a su suerte a la capital mexicana, por lo que pidió nuevamente recursos para superar la crisis ambiental. Advirtió que de no tomar medidas podría haber un incremento de hasta un 19% en la tasa de mortalidad vinculada a los temas de contaminación. 2. Las actuales medidas del Hoy No Circula son inapropiadas, de acuerdo a Marta Delgado, exsecretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal. 3. Pero la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Tania Müller, destacó que las medidas para la activación de la fase 1 de la contingencia ambiental no son innecesarias. 4. De acuerdo con una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, 7 de cada 10 capitalinos ve a la contaminación como un problema serio y el 58% está de acuerdo con que los vehículos no circulen un día a la semana, pero 98% considera que el metro no tiene la capacidad para satisfacer la demanda de transporte. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a entrarle al tema de la contingencia. Hoy hay nuevas noticias. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, salió a decir que en julio próximo darán a conocer medidas permanentes contra la contaminación para tratar de controlar este problema de salud que está afectando a los capitalinos. Y para entrar a la discusión, para tratar de analizar cuáles son las perspectivas de las medidas que ya se han tomado, que se han venido tomando frente a la contingencia, así como las que pueden darse a partir de julio próximo. Me da muchísimo gusto que esté conmigo hoy aquí en el estudio el diputado de Movimiento Ciudadano, René Cervera, que además es un conocedor de la ciudad, déjame decírselos. Muchas gracias. Participó en los gobiernos desde Manuel Camacho, luego en el de Marcelo Ebrard, y ahora está siguiendo estos temas desde el Legislativo. Mucho gusto, Pepe, muchas gracias. Como siempre, René, un placer tenerte aquí. Gracias. Y está también conmigo Giselle García, que es del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, del CEMDA. Un placer, Giselle. Pues qué bueno para que mí estás también, aquí. muchas gracias. Muchas gracias. Pues arranquemos, si quieres. Creo que uno de los puntos que ha estado hoy sobre la agenda,
o por lo menos los últimos 2 días, ha sido una revisión sobre la efectividad o no de las medidas que ha tomado, y voy a empezar con el jefe de gobierno y luego me voy, si quieres, al federal, pero las medidas que se han tomado en las últimas semanas en el DF por las autoridades locales, René, el reforzamiento del hoy no circula, hacerlo parejo, y la posibilidad, cuando se superan, incluso bajar la norma de medición de la polución. Si eso hoy está dando resultado o no da resultado, creo que esa ha sido parte de la concentración del debate en las últimas semanas. Yo creo que habría que decir que la medida es una medida de emergencia y por lo tanto es una medida que no necesariamente va a modificar la situación en el mediano y en el largo plazo. Eso sería lo primero. Sin duda, independientemente de que habrá que hacer evaluaciones posteriormente de su impacto real, queda claro que por lo menos ayudó a que la contaminación no siguiera creciendo. Eso sumado con las condiciones ambientales. O sea, es una medida de contención. Exactamente. Ahora, ¿es la medida? No, no es la medida. Y la pregunta, no le quiero hacer al entrevistador, pero la pregunta relevante es... ¿Y cuál? ¿Y cuál sí es? ¿Y cómo fue que llegamos a esto? Si ya de alguna manera en el recuerdo colectivo estaba la idea de que había que cuidar el tema ambiental. Los 90... fue, digamos, muy sintomático ese tema. Entonces, tuve la oportunidad de estar en una reunión con la Comisión Ambiental de la Megalópolis y con el subsecretario de la Semarnat, Lassi, el doctor Lassi, donde, pues lo que, a mí la impresión que me dio es que habíamos abandonado un poco lo que teníamos que hacer, ¿no? Dejó de ser una prioridad, bajó de rango. Exactamente. Y dejamos de hacer cosas que eran importantes. Y ahora una medida que era una medida que se fue adaptando, porque el hoy no circula, así empezó, retirando la circulación 20, independientemente del año que tuvieran. Pero después fue evolucionando a hacer una política para promover la renovación del parque vehicular, y entonces se estableció la calcomanía cero, ¿no? Y después la doble cero. Que el propósito que tenían básicamente es decir, hay unos automóviles que contaminan más y otros que contaminan menos. Entonces los que contaminan menos van a poder circular todos los días de la semana. Ahí digamos que comienza a abrirse un cierto consenso. Hoy incluso el propio jefe de gobierno acepta que el hoy no circula es insuficiente como medida para solucionar el problema, que se trata, como decía René, de una medida de contención que no puede quedarse, digamos, en el largo plazo. Pero el problema, Giselle, es que lo que hoy Semarnat dice es que en julio lo que van a anunciar es justo un reforzamiento del hoy no circula. Sí, efectivamente. O sea, el programa de No Circula y la verificación, pues son medidas que ayudan, pero que por sí solos no van a resolver el problema. Se requieren de otras cosas y se requiere también incentivar una nueva, digamos, visión sobre lo que es el transporte, ¿no? La forma en que nos transportamos. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, la actualización de normas de salud, de normas federales. La Organización Mundial de la Salud establece unos parámetros y nosotros no llegamos a cumplir con esos parámetros. Entonces, cuando nosotros hablamos de que existe una calidad del aire regular en la Ciudad de México, es porque para la OMS ya es una calidad del aire malísima, ¿no? Entonces, realmente tendríamos que empezar por regularnos y adaptarnos a lo que establece la Organización Mundial de la Salud, pues que son los estándares mínimos para que no haya daños a nuestra salud. César Gravioto. ¿Cómo estás, Pepe? Representante de Morena, el coordinador de Morena allá en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo están? Pues a ver, te pongo en antecedentes. Sí. Un poco lo que estamos diciendo, o lo que está sobre la mesa es el problema de la contaminación en la ciudad. Dejó de ser una prioridad, bajó, digamos, de rango. Al mismo tiempo, dice Giselle, parte de la bronca que traemos es que las normas se nos han ido quedando viejas o han sido superadas, han ido quedando un poco vetustas y comenzando por las de salud. ¿Cómo lo ves tú? Así explicarías, digamos, la infraestructura, digamos, de regulación. Yo creo que hubo un descuido por parte, en el caso de la Ciudad de México, por parte del gobierno de la ciudad sobre el tema ambiental. Hay un programa ProAire que era hasta el 2020 y simplemente se guardó. Tania Müller lo guardó abajo de su escritorio y se olvidaron de él.
Y cuando se dieron cuenta, y después se fueron tomando una serie de medidas equivocadas, el desastre urbano que vivimos en la Ciudad de México, pues claro que afecta. La tala de árboles desmedidos que hemos nosotros venido denunciando, que se ha dado en la Ciudad de México, pues afecta. Y después que se encapricha el jefe de gobierno en sacar su reglamento de tránsito, que se lo dijimos los de Morena, se lo dijeron expertos de la UNAM, y aún así se mantiene en su macho de decir sí funciona el reglamento de tránsito. Y entonces una serie de medidas que van acumulando el desastre que tenemos hoy. Descuido, dice César, y yo iré contigo, René, y te diría, a ver, me preocuparía, por ejemplo, que este fuera un tema, como ya empezó a suceder, que se politizara. Estoy pensando, por ejemplo, en las propias declaraciones del gobierno de la ciudad, señalando que buena parte del problema no es por descuido, como dice César, del gobierno de la ciudad, sino porque acusa a la administración de López Obrador en su momento de haber alentado, como sucedió también en la siguiente de Marcelo, de haber alentado el uso del automóvil con la construcción de infraestructura, pues justo vial. Yo creo que ¿Cómo ves tú? Digamos, habría que ver el estado del arte a partir de los 90. Y yo creo que los gobiernos de izquierda hicieron una contribución muy importante al mejoramiento de la calidad de vida. El tema del Metrobús, por ejemplo, fue la primera línea la estableció sobre Insurgentes, no todo Insurgentes, pero una parte importante de Insurgentes, el licenciado López Obrador. La obra del Metrobús se continuó en la administración de Marcelo, se hicieron 3 líneas, digamos, para servicio de toda la ciudad, más una línea que iba al aeropuerto. El programa ProAire es de la administración de Marcelo. O sea, se construye en la administración de Marcelo, ahí se diseña, bueno, y se tiene un instrumento. Dice la secretaria de Medio Ambiente de Marcelo en declaraciones de hace un par de días que lo dejaron muy avanzado. Exacto. Muy avanzado, y hay un plan. Con Garavioto en que hubo no solo descuido, sino que lo archivaron. Yo no sé si hubo descuido o lo archivaron. El caso es que no parece haber una herramienta realmente de largo plazo. Esta declaración hoy de la Semarnat es importante. ¿Por qué? Porque si el tema es solo reforzar el hoy no circula, vamos a estar en un problema. Claro, no sirve de nada. Eso no va a servir de nada. Hoy hablamos con la gente del Centro Mario Molina en una reunión en el Congreso y con el Centro de Investigación de la Atmósfera de la UNAM. Y básicamente lo que concluíamos ahí es que la valoración sobre la norma es que la norma está rezagada, muy rezagada. Es lo que decía Gisela, tu punto. ¿Sí? La aplicación de las tecnologías más innovadoras, menos contaminantes, está abandonada. Entonces, si no vamos a endurecer esas normas y si no vamos a aplicar la tecnología que tenemos, pues no tenemos nada que hacer. O sea, resignémonos a que entonces vamos a estar en esta misma lógica. Tú decías, no pueden ser medidas aisladas. Hoy Semarnat adelantó algunas que pudieran incluirse o darse a conocer en julio. Era esa, la de endurecer el hoy no circula, pero también supervisión sobre el transporte foráneo y reducción de emisiones o supervisión, decían, pero me corrijo, supervisión sobre las emisiones de la industria. ¿Te parece que eso sería suficiente? ¿O tendremos que empezar, como dice René, con quién coincides, con revisar la norma? Pues es que se requiere de los 3 órdenes de gobierno, o sea, se requiere de participación federal, local, municipal. En realidad es un problema tan grande que se tiene que resolver con una multiplicidad de factores, ¿no? El tema de las normas es bastante importante. Yo te puedo hablar, por ejemplo, de la norma 044, que es la que regula el transporte pesado y que está parada desde el 2011. O sea, se debió haber actualizado desde el 2011 y no es la fecha que no ha sido actualizada. Ahí tendrías un ejemplo claro, por ejemplo, de lo que decía César, de cuestiones que fueron relegando. Exactamente. Y en realidad, o sea, en los estimados, la contaminación atmosférica, el 88% proviene de fuentes móviles, es decir, transporte. Y de eso, el transporte pesado es el que más contamina. O sea, sí, el transporte particular, como lo conocemos, los autos particulares, obviamente que contribuyen a este 88%, pero es el transporte pesado uno de los principales que deberían estarse regulando, ¿no? Porque además son los que emiten algo que se llama el black carbon, o es lo que conocemos como GIN, ¿no? Y ese tiene unas partículas súper pequeñitas, las PM2.5 o las PM10, que son las que se instalan en nuestro pulmón y ya no salen.
Ahí se Bueno, es quedan. que tú traes además unos datos ahí horribles. Al rato se los vas a dar. Pero Me preguntabas que a quién le corresponde. ¿Dónde están las responsabilidades? ¿Quién es quién ahora de pedir rendición de cuentas? Bueno, hay una comisión ambiental de la megalópolis que supuestamente es la que coordina los trabajos de todas las ciudades que están en esta megalópolis, pero básicamente creo yo que es el Estado de México, la zona conurbada del Estado de México y la Ciudad de México, el gobierno y el gobierno federal, por supuesto. Y creo que ni uno, ni otro han hecho lo que tienen que hacer, lo que les corresponde. Eso que decías hace un momento, de que todavía le vengan a echar la culpa a López Obrador, que dejó de gobernar esta ciudad hace más de 10 años, o a Marcelo Ebrard, pues me parece realmente responsable del jefe de gobierno. Él tiene que asumir su propia responsabilidad. Y la secretaria de Medio Ambiente, Tania Müller, tiene que asumir su propia responsabilidad. No se han hecho una serie de cosas, pero viene una crisis y además actúan muy mal. Otra vez le dan al ciudadano, le pasan la factura al ciudadano, pues ahora dejas de circular. Yo no digo que el no circula no se deba de realizar, pero lo hacen prácticamente como la única medida. Nosotros le hemos dicho al gobierno de la ciudad, ¿quieres hacer un plan realmente de emergencia de aquí a junio? 0 tala de árboles en la ciudad. Cuando anunció el jefe de gobierno que se iba a reforestar, iba a haber un plan de reforestación en la ciudad, estaban golpeando a vecinos de Mixcoac por el tema del deprimido, porque estaban cortando 150 árboles más. En Barranca del Muerto. Qué absurdo. Pero a ver, ¿qué Entonces, esa medida. Ajá. Otra medida como gobierno de la ciudad, en lugar de tener a los granaderos ahí aporreando ciudadanos, que los pongan en los cruceros para liberar el tránsito. Otra medida, que el jefe de gobierno que se baje de su macho, que diga, bueno, sí me equivoqué en el reglamento del tránsito, que deje las vueltas a la derecha, que deje que en avenidas como Patriotismo, Revolución puedan ir un poco más rápido los automóviles. Ya lo dijeron especialistas de la UNAM, eso afecta el eso afecta la contaminación. ¿Y tú sientes que esas medidas podrían te podrían suplir el no aplicar el hoy no circula parejo? No, que se hagan medidas, o sea, que se tomen varias medidas, y si después de un análisis se dice, además del no circula, pero entonces ya es parejo, ya no se lo carga solo al ciudadano, que se abran los segundos pisos que se cobran, que todos le entremos, que le entren los empresarios y que digan, bueno, pues este mes y medio. Bueno, es tan absurdo lo que está pasando en la ciudad que el director del metro acaba de anunciar que va a cerrar 3 estaciones por remodelación en esta plena crisis ambiental. O sea, es de risa. Y mira que el metro está calientito. Mire que el metro está calientito, que no se da abasto. Y superpoblado. No se da abasto con el tema del metro. Entonces, hay una serie de medidas que el gobierno de la ciudad empiece con sus vehículos. Son los más contaminantes. Ahora, todo el mundo interviene aquí, el Congreso, tanto el Congreso federal como el Congreso local. ¿Qué responsabilidad tienen y qué pueden hacer? Yo creo que el tema es, necesitamos, como en los 90, una concepción integral del problema y una concepción integral de la solución. En los 90 se hicieron acciones muy importantes con todo el tema de las fuentes móviles, básicamente automóviles. Pero también se hizo sobre las fuentes fijas. Cambiamos el mecanismo de combustión de la termoeléctrica de Tula. Hoy tenemos 12 termoeléctricas en la cuenca atmosférica de la Ciudad de México que están quemando quién sabe qué, porque en 2004 el gobierno de Vicente Fox estableció una especie de moratoria a la regulación ambiental para el sector público. Y entonces construyeron lo que querían, como querían. ¿Gasolinas? Las gasolinas. Estamos importando gasolina de China, con azufre. O sea, gasolinas de China con mucho más contaminantes que las que nosotros habíamos logrado llegar a... Entonces, fuentes fijas, hay que ver el tema de las industrias, hay que ver el tema de las termoeléctricas, no es un tema menor. Ahora, también habrá que decir, creo que hay otras zonas metropolitanas, la de Guadalajara me parece que es importante. Bueno, Monterrey, sí. Monterrey, por supuesto. Entonces, es un tema del compromiso que como sociedad y como gobierno debiéramos tener por buscar un ambiente mucho más sano. Coincido con César en el sentido de que el costo de la crisis se le está endilgando completamente al ciudadano.
y eso es incorrecto. Dicen costo de la crisis, Giselle, y yo voy contigo porque uno de los puntos centrales de los últimos días ha sido no nos dejen solos, por favor denos dinero, y el jefe de gobierno ha pedido al gobierno de federal que dé dinero, porque en efecto cualquiera de las medidas que han dicho aquí, salvo por ejemplo a lo mejor la tala de árboles o el desplazamiento de gente en los cruceros, que no requeriría dinero, el resto todo va a requerir dinero. ¿Es posible o existe la posibilidad en efecto de recurrir a estos fondos verdes? México ha sido un activo ahí, protagonista de las cumbres del cambio climático. ¿Realmente sí podemos buscar ese dinero o simplemente fue o batearon al jefe de gobierno? Bueno, de que pueden buscar el dinero, lo pueden buscar, ¿no? Lo que hay que insistir es que esas políticas que se implementen con ese dinero realmente sean las mejores para lograr la sustentabilidad, ¿no? del desarrollo de esta ciudad. Tiene que ver también con tanto con el diseño como con la implementación de las políticas públicas que vayan adecuados a lo que realmente necesita la ciudadanía, ¿no? Y, por ejemplo, se ha tocado un tema muy importante que es el transporte público. ¿Qué es el transporte público? En realidad se calcula que solo 3 de cada 10 viajes se hacen en auto particular. El resto se hace, pues, hoy, principalmente en la zona conurbada, principalmente en transporte público. O sea, 70% de la población de esta ciudad se mueve en transporte público. Sí. Exacto. Fortalece y eso. no nos damos abasto, ¿no? Y además cierran pues 3. Y además son los primeros afectados con una medida como esta, porque de repente ya de por sí saturado el transporte público, pues con los que no circulan más saturado. Claro. ¿no? Ahora, Pepe, absolutamente. que Mancera no busque muy lejos el dinero, que le pida a su secretario de Finanzas que abra el cajón. Hay 29.600 millones de pesos de superávit del año pasado. Mira, hay muchas mentiras en A ver, esto. ¿cómo está eso? Con eso construyes una línea del metro. Ya, nosotros... ¿Hay un superávit que te podría dar para construir una línea de metro? Claro. ¿Y en la asamblea qué están haciendo con eso? Pues no quisieron entrarle al tema. A ver, te recuerdo el debate del presupuesto 2016. ¿Qué dijo Morena? Hay 30,000 millones de pesos que el gobierno está escondiendo y que no se están reflejando en el presupuesto. Lo dijimos, nos dijeron que estábamos locos, que no era verdad. Ya está la cuenta pública 2015 y nos equivocamos por 400 millones. No fueron 30,000, fueron 29,600 millones de pesos. Entonces nosotros dijimos, de ahí 1,000 millones más a RTP, 200 millones más a transportes eléctricos. ¿Y qué hizo el PRD, qué hizo el PAN y qué hizo el PRI? Votó en contra de eso y no permitió más recursos para ello. Ahora todo el mundo habla de que hace falta más transporte público, pero hay dinero. ¿Por qué Mancera va y le pide al gobierno federal cuando tiene en el cajón el secretario de Finanzas o en las cuentas del gobierno de la ciudad 29,600 millones de pesos? No se vale que nos vengan a decir que no hay dinero para eso. Claro que hay dinero. Es más, nosotros decíamos que la Asamblea Legislativa podía funcionar. Tú me invitaste a un programa. Sí. Que podía funcionar con 1,000 millones de pesos. Los otros 1,000 millones se pueden ir a programas sociales y planteamos que de esos 1,000 millones, 300 se fueran a transporte público. Hasta bromeaba y decíamos, parece que los que estamos gobernando la ciudad somos Morena, porque somos los que le queremos dar dinero al gobierno de la ciudad para sus programas prioritarios. La verdad es que la última gran obra, el metro, el sistema de transporte colectivo, luego sí vino la línea 12 y sí lo del asunto del Metrobús, pero el rezago de todos los gobiernos desde hace 30 años es evidente y además lograr su desarrollo no va a ser en el corto plazo. No, y exactamente, la solución del transporte no es una solución inmediata, pero es una solución que sí está pidiendo urgentemente el compromiso, particularmente de los gobiernos estatales y del gobierno federal. El gobierno federal ha abandonado a su capital en los últimos 18 años. En términos de presupuesto. En términos de presupuesto. La última obra importante, digamos, de infraestructura de transporte, que fue la línea 12, se construyó en el 90% con recursos propios. Entonces, si queremos retomar el ritmo de la ampliación del sistema de transporte colectivo metro, pues hace falta muchísimo dinero. ¿Lo podemos obtener? Sí lo podemos obtener. Una parte son recursos propios, lo acaba de mencionar César. Otra parte es esta situación que seguramente será materia del constituyente de cómo se va a establecer la relación de fiscalidad entre la ciudad y el gobierno federal. ¿Tú estarías, por ejemplo, a favor ahí, creo que lo comentabas en el corte, de que el asunto de transporte sí definitivamente fue una competencia que se llevara al ámbito metropolitano, porque esto está rebasado? Si no lo entendemos como un problema metropolitano, no lo vamos a resolver nunca. Es un tema metropolitano.
O sea, la Ciudad de México, el metro transporta 5 millones de personas al día. La mitad de esas personas provienen del Estado de México. Sí. Y el subsidio que establece el gobierno de la ciudad al boleto del metro es un subsidio indirecto al gobierno del Estado de México. Entonces, ¿por qué el gobierno del Estado de México recibe ese subsidio y no genera algo a cambio? Hay que pensarlo bien, hay que racionalizarlo, hay que ponerle un horizonte de planeación y lo más importante, hay que darle visibilidad a la ciudadanía sobre lo que se está proponiendo y la oportunidad de que participe sobre eso. En la administración de Marcelo se hizo una consulta verde y se decidió, entre otras cosas, la dirección de la ruta, si se iba por Acoxpa rumbo a Cuapa, digamos, o si se iba a Tláhuac e Iztapalapa. Entonces se decidió ir por Tláhuac e Iztapalapa y por eso la línea 12 se construyó por ahí, con la participación de la gente. De las zonas más... Pero Ahora, se consultó. Ahora, en efecto, tú lo dices y lo dices bien, el transporte colectivo, Giselle, no es una cosa de corto plazo. Y ahí la pregunta es si el problema que tenemos con las normas y los efectos sobre la salud nos da tiempo a esperar a que desarrollemos eso. Y si no, necesitamos paliativos, medidas urgentes, además de desarrollar esto. Sí, en realidad es que algo que es muy importante señalar es que se requiere de más prevención en vez de reacción. O sea, lo que estamos viviendo ahorita en realidad responde a medidas desesperadas, a medidas de reacción. Y se requiere en este sentido mucha prevención. O sea, se puede prever un problema como este, sí se pudo haber previsto. ¿Por qué dices que sí se pudo haber previsto? Pues porque, por ejemplo, a partir de la resolución de la Suprema Corte de Justicia el año pasado y que se cambió las medidas del no circula, se calcula que se reintegró a la flota vehicular alrededor de 600,000 coches nuevos. O sea, no nuevos, sino que estaban parados y que ahora ya pueden circular. Entonces, realmente tuvieron un año pues para prever que obviamente en esta época, que es la época, digamos, de ozono, pues iba a explotar este problema, ¿no? Entonces, se requiere eso, más visión a largo plazo, como tú bien mencionabas, y se requiere pues prever este tipo de situaciones, no nada más tratando de resolverlo con una medida, sino se requieren, como lo hemos venido diciendo, de muchas, ¿no? Y se requieren de políticas integradas, además, ¿no? O sea, tanto el nivel federal, el local, ¿no? Y se requiere, por ejemplo, no hemos hablado de combustibles, ¿no? Pero también tiene que ver las mucho... gasolinas. Tiene que ver mucho con el combustible que utilizamos y que igual no cumplen con los parámetros que internacionalmente deberían de cumplir, ¿no? Acciones concretas, hay propuestas concretas para el tema del local. transporte creo que es la solución y hacia allá tenemos que ir. Sí, creo hacia que allá tenemos que sobre ir, eso no hay mucha polémica. Pero para que eso suceda tenemos que invertir mucho en ello. Si hay dinero, es un asunto de decisión política. Y cambiar prioridades también. Y cambiar prioridades. O sea, vas a tener por que ejemplo, quitarle hay algunas 1.400 autobuses de RTP para esta ciudad, no es nada. Esta ciudad debería tener 6.000, 7.000 RTPs. 1.400 autobuses, RTPs y 3.8 millones de coches en la calle. Entonces, por lo menos plantear en 2 años tener 7.000, 8.000 autobuses RTP. Plantear más trenes, si no construir más líneas, porque eso es más caro, más complicado, pues sí, más trenes, y entonces los intervalos los reduces. En lugar de que estés esperando 3 o 4 minutos a que llegue el siguiente tren, pues al minuto llega el siguiente tren y vámonos. Y las aglomeraciones también se diluyen, ¿no? Claro, porque hoy lo que tienes es un metro a reventar. El trolebús es una magnífica opción y se ha dejado de invertir en el trolebús. Y otra medida, o sea, vivimos en una ciudad muy compleja, pero supongamos, imagínate toda la gente que viene de satélite, que se pueda construir un IC mega, no los megacomercios que está haciendo Mancera por toda la ciudad, un mega estacionamiento en el Toreo, que tú puedas dejar tu coche ahí, que te cueste 10 pesos todo el día y que agarres el metro. ¿Cuánto tráfico y cuánta contaminación nos ahorraríamos si la gente que viene de satélite se queda en el Toreo? O la gente que viene de la México-Puebla se queda en Pantitlán. Sí, claro. ¿Y qué están haciendo en los CETRAMs? Están haciendo grandes comercios en lugar de estar haciendo grandes estacionamientos, que es lo que necesitamos. Vamos a darle seguimiento porque a mí lo que se me terminó fue el tiempo. No llegamos todavía ni al toreo.
Todavía hay muchos temas que nos quedan en el tintero. Muchas gracias, César Cravioto, coordinador de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Muchas gracias, René Cervera, diputado de Movimiento Ciudadano. Y muchas gracias, Giselle García, del CEMDA, Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Gracias a los tres por haber estado. La verdad es que fue un debate muy rico. Gracias. Vamos a seguir con el tema porque seguramente van a seguir habiendo cosas. Y te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.